Bienvenidos a Lo Peor de lo Peor, el podcast más basura, más mierda de Santa Cruz, de Bolivia, del mundo. El podcast que no deberías ver nunca porque es una mierda, pero hoy sí deberías verlo porque mi invitada es muy especial. Y la historia con mi invitada viene del año, si no me equivoco, 2012-2013. Eh, Se empieza a escuchar, digo, se empieza desde Santa Cruz porque ella vive en La Paz y empezó en La Paz con su música. Empiezo a escuchar en el ambiente a esta cantante, se empieza a escuchar de la banda Efecto Mandarina y, y bueno, todo lo que conlleva, ¿no? La música que hacen ellos que en su momento empezaron muy fuerte con el jazz. Y fue muy interesante ir descubriendo de a poco también que con esta persona como invitada incluso tenemos muchos amigos en común que están relacionados al cine. Entonces, esta es una conversación que yo tenía pendiente de tener con ella porque siempre tuve curiosidad de saber cómo es que hace lo que hace. Y bueno, han pasado ya varios años y actualmente Vero es, con todas las de la ley, una de las voces más destacadas en la música de Bolivia. O sea, eso no está de más decirlo, eso es un hecho. Y bueno, hoy le tenemos con nosotros. Vero, muchas gracias por estar aquí. Hola Uri, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Yo feliz de charlar y creo que es lo que más nos da vida en estos tiempos de cuarentena. Así que gracias por invitarme a tu programa, lo peor de lo peor. Espero que tratemos de hablar un poco de lo mejor. Así que aquí, dispuesta para tus preguntas. No, claro que sí, claro que sí. Y bueno, eh, investigando un poquito acerca de tu carrera y tus inicios, me sorprendió mucho descubrir de que, bueno, la música siempre ha sido parte de tu vida desde pequeñita, con tus padres, con tus profesores. Entonces, ha estado muy presente la música, no es que de pronto apareció a tus 18 años y wow, sino que ha estado siempre muy metida. Y lo interesante para mí es que hay una anécdota muy bonita que me gustaría que empecemos por ahí, en la que vos comentás cuándo fue el momento en el que vos dijiste, wow, yo puedo vivir de esto. Y la anécdota creo que va relacionada a que estabas haciendo un concierto en una terraza, un recital contratado, creo, con una banda que tenías. No sé si estabas tocando Pink Floyd o algo así. Y luego de esa experiencia fue que vos dijiste, sentiste algo. Entonces me gustaría que empecemos por ahí contando un poquito el contexto de esa parte, a ver. Bueno. Tal cual, como tú decías, yo empecé súper chiquita, he tenido la suerte de tener una familia que siempre me ha apoyado, si bien ninguno es músico, todos me han apoyado a mí, creo que por el hecho de que todos siempre han querido cantar, todos cantan en mi casa, pero nadie se ha dedicado aparte de mí. Y justamente yo escuchaba muchísima música desde chiquita, mi hermano mayor me introdujo al rock progresivo y a toda esta música que hasta hoy escucho. Y una de esas bandas era Pink Floyd, entonces justamente tenía una banda, ya era el casi último año, claro, era el último año de cole y me junté con estos amigos a hacer un tributo a Pink Floyd y ensayábamos, me acuerdo, en el garaje del edificio de uno de estos amigos y nos escuchó un francés tocando que vivía en el edificio y nos dijo, bueno, quiero que toquen en mi casa, va a ser mi cumpleaños, por favor, tocan muy bien, no sé qué. Nosotros estábamos preparando el tributo para tocar en el Quinoxio. Y bueno, la cuestión es que tocamos en el cumpleaños de este francés y de pronto yo me vi en una terraza a las 7 de la noche con el cielo estrellado, cantando The Great Gig in the Sky y fue así como, wow, así es maravilloso. Me encantó la experiencia, yo tenía 16, 17, sí. Y, y luego, claro, terminamos de tocar y el señor nos pagó súper bien y fue como que, wow, se puede vivir de esto de verdad. Así Claro. que dije, nada, esta es mi vida, ya está. Y ahí fue. Oye, pero eso yo creo que es muy interesante porque, ¿por qué quiero empezar por ahí? Porque a veces la responsabilidad que te paguen es bien interesante, ¿no? Con el tema de cantar libremente porque uno quiere y versus al tema de cumplir con algo, ¿no? Con un trabajo, por así decirlo. Y eso también creo que genera una especie de conciencia y de responsabilidad.
Entonces, y me parece súper interesante eh, que esa haya sido la experiencia que te haya, digamos, eh, dado esa chispa o motivación, digamos, ¿no? Para decir, wow, de esto puedo vivir, ¿no? ¿Y por qué te comento esto? Siento que cualquier persona que se dedique a cualquier rama artística siempre tiene eh, quizá tropiezos con este tema, ¿no? El tema de encontrar la forma de poder vivir de lo que hace, porque Mm. eso quizás es como el reto más grande, ¿no? De cualquiera que haga pintura, escultura, música, cine, ¿no? Entonces, una vez que se te ilumina o se te viene este chispazo que dice, te gusta esto realmente, ¿no? Y decís, de esto puedo empezar a buscármela. ¿Qué es lo que pasa entre eso y luego el ingresar o unirte a Efecto Mandarina, que creo que era una banda que ya estaba un poquito armada, pero creo que era instrumental, no tenía todavía vocalista? Pero entre esa primera parte y Efecto Mandarina, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, después de que salí del cole, yo decidí quedarme a estudiar acá, porque obviamente yo estaba en el franco boliviano acá y toda la gente que sale de mi cole generalmente se va a estudiar a Francia. Yo estaba a punto de hacerlo y luego dije, no, no me voy, me quedo, quiero vivir un cacho mi cultura, así que decidí quedarme y decidí entrar a la U acá. Ahí conocí mucha gente maravillosa, muchos amigos y uno de ellos me introdujo con un DJ que hacía música electrónica y en esa época a mí me gustaba mucho el house, entonces hicimos clic, empezamos a componer, él me mandaba las canciones y me decía, ya, ponle letra y hazle una melodía. Entonces de ahí empecé a componer ya mis primeras canciones. El DJ Guerrero, Marcelo Guerrero, que sigue siendo Mm. un muy buen amigo y de hecho hemos hecho una canción hace poquito en la cuarentena. Eh, y, y bueno, estuve haciendo eso y empezamos a tocar mucho y ahí empecé a viajar. Ya empezamos a tocar en conciertos, en boliches y a viajar mucho, como te digo. Entonces, todo ese tiempo estuve descubriendo el mundo de lo que era básicamente viajar con tu música y la pasé muy bien. Y luego, gracias a Guerrero, en realidad fue que conocí a Vladi, que era el bajista de Efecto Mandarina, que sí era solamente instrumental y obviamente yo fui, canté con ellos y me quedé con la banda. Así que desde ahí, desde ahí estoy con Efecto Mandarina. Oye, genial. Y aquí, ahí tengo una curiosidad, por ejemplo, ahorita acabas de comentar algo que creo que es esencial, que es que hablas que con este DJ empezaron tus primeras composiciones que dio, que se concretan, o sea, que no son ideas de, digamos, de más jovencita que no se culminan en canciones, sino son ya composiciones, letras que se tienen que cantar y ese rato, en el momento que las escribís y ya las cantás, estás recibiendo el feedback inmediato de la gente. Y eso yo Mm. siento que debe ser como muy interesante eso. ¿Cómo sentiste en estas primeras etapas de escribir y ver la reacción de la gente a tu composición y a vos a ganar confianza en eso? Porque luego eso como que siento que evoluciona en efecto mandarina, ¿cierto? Sí, de hecho, o sea, bueno, yo antes de estas primeras canciones había escrito varias, pero nunca las había nunca las había pensado realmente para cantarlas en ningún momento. Tenía varias canciones escritas, pero no había pensado en cantarlas. Tenía muchos poemas porque yo desde chica siempre escribo. Siempre he escrito, pero obviamente empecé ya con el Guerrero a hacer esta música el primer concierto que tocábamos, me acuerdo que ya para ese entonces teníamos varios amigos que habían escuchado nuestras canciones, entonces ya desde ahí era muy loco ver a algunos cantando una canción que era Un día más de noche te encuentro. Entonces yo ya veía así a estos amigos, así unos cuantos, que estaban cantando Un día más. Entonces yo, wow, eso es muy cool, así me encantaba ver gente cantando nuestras canciones. Eran dos personas, no más. Los demás era así como, ¿qué es esto? Pero ya desde ese momento como que tienes esa seguridad y dices, me encanta esto, ¿no? Y siempre lo digo que
cuando el momento en el que dije, yo necesito cantar mis propias canciones, eh, que ya sí teníamos unas cuantas, pero le dio mucho más seguridad y más valor y más fuerza cuando cantaba con el Grillo, porque yo veía como el público del Grillo sabía todas las canciones y las sentían y las vibraban como nadie. Entonces yo dije, yo quiero esto. Entonces la única manera de tener eso es tener seguridad de tus canciones y sacarlas y cantarlas y tocarlas y tocarlas y tocarlas hasta que alguien de pronto la coree contigo y luego son más personas y así, ¿no? Sí, eso siempre me pareció fascinante con el tema de las canciones, ¿no? Y de que cómo no calcular el impacto que tiene en una persona una música, que la forma en que vos la escribiste, la compusiste, a veces no tiene nada que ver con lo que la otra persona siente, ¿no? A todo el mundo le llega de manera distinta, entonces eso me parece siempre muy poderoso con la música. Y mira, me parece interesante que, digamos, entré justo a Efecto Mandarina, que como bien estamos comentando era inicialmente jazz instrumental, pero aquí va la gran pregunta, ¿por qué jazz? O sea, es un género bien especial, no es un género para nada, incluso hasta el día de hoy, si querés comercial, aunque ustedes creo que lo han hecho, han establecido ya una base fuerte para eso en todo este tiempo, que son más de 10 años, pero en su momento no lo era así. Y me da curiosidad, ¿qué fue lo que te llamó a vos de integrarte a esto y de explorarlo, ese género que luego obviamente evolucionó a más cosas? Bueno, mira, mis primeras experiencias con el jazz las tuve obviamente antes en el colegio, me gustaba, escuchaba, pero no era algo como que yo me imaginaba cantando tampoco hasta que llegué a Efecto Mandarina y descubrí el mundo de la libertad plena. O sea, ver que de pronto empezaban a solear con un saxofón lo que querían sobre la armonía, para mí era así como, wow, y te demuestra la libertad de la música, que no es lo mismo que cuando cantas alguna canción de rock o etcétera, que era más limitado, siempre era como A, B, coro, A, B, coro, coro, bye, ¿no? En el jazz era un A eterno y volvías a la melodía del principio y luego un B eterno, y era así como que te dejabas llevar y me parecía fascinante, me parecía muy... Las melodías del jazz son completamente diferentes a las melodías a las que estamos acostumbrados y creo que eso era lo que me gustaba porque yo soy particularmente, amo hacer melodías, es lo que me gusta hacer. Entonces me llamó muchísimo la atención esto, me encantaban las voces, amé el scat, que era libertad total, entonces me enamoré del género y obviamente de a poquito fuimos jugando, era el DJ que ponía nuestras canciones y sobre eso los chicos improvisaban y era así como, wow, se puede unir todo. Entonces, por eso me atrajo, por la libertad que tiene el género en sí, ¿no? Y luego te das cuenta que todo viene de ahí, todo nace de eso, es justamente la comunicación que tiene la música lo que me gustó. Oye, y aquí con esto que me comentás, me parece interesante de que, bueno, eh, como te digo, son más de 10 años, pero en alguna entrevista escuchaba que ustedes nunca planificaron que se pase tanto tiempo, fue algo que pasó quizás naturalmente, ¿no? Y escuchando de nuevo la música en estos días, hay pues una fuerza, por lo menos de los primeros discos, no sé si son todos grabados en vivo, pero por lo menos los primeros, y el primero en esencia que está grabado en vivo, así se siente eh, hasta si querés lo crudo del sonido, pero también se siente la vibración de la pasión del momento, ¿no? Creo que es lo interesante del jazz. No es algo, no voy a decir que en estudio no se consiga, pero es como que el hecho de estar en un escenario y tocando y toda esa vibración con eh, los aciertos y desaciertos que no son siquiera relevantes, este, ¿vos te imaginabas que ibas a terminar con, creo, 4 álbumes que tienen, creo, ¿no? Si no me equivoco. Son Te- 5.
5. ¿Te imaginabas que iba a pasar eso? ¿O cómo, con qué idea empezaron ustedes con Efecto Mandarina? ¿Qué objetivos tenían al comienzo? Mira, fue súper chistoso porque en realidad el primer disco que grabamos en febrero del 2011 era la despedida, porque el Diego Bayón, el pianista, se tenía que ir. Él se iba a ir a estudiar a Boston y al final decidió no irse y seguimos con la banda, pero ya teníamos el primer disco grabado en vivo y nos gustó tanto la energía, la conexión que tuvimos los cuatro juntos, que dijimos, bueno, grabaremos el próximo disco, que era el Festive Jazz del 2011 en septiembre. Grabamos ese disco y ese es nuestro segundo disco. Luego el tercer disco es Al final, eh, que es ahí donde ya tenemos nuestra primera composición, que es Créeme, y Al final es la canción. Y ese también lo grabamos en un concierto que dimos en el Municipal en vivo. Luego el cuarto ya es Ningún Vals, que sí grabamos la mitad en vivo, la mitad en el teatro, pero no en vivo. Y el quinto, que es el Frenesí, que lo grabamos sí en un estudio, ¿no? Ese es el que viajamos para grabar. Eh, como tú dices, la energía es otra, la energía es completamente diferente. Están ahí todos los errores, está toda esa emoción, está la gente y creo que ha sido una súper linda experiencia poder grabar poder recuperar estos momentos en vivo. Creo que es algo que no muchas personas logran hacer, porque claro, cuando alguien dice voy a grabar un disco, lo primero que te imaginas es ir a un estudio, grabar una cosa, grabar otra cosa, grabar, pero esto era así, ya vamos a grabar un disco, ya traje todo el equipo, vamos a hacerlo en vivo, listo, ¿no? Entonces sí era más sencillo, pero era una experiencia completamente diferente, ¿no? Claro. Oye, hay una cosa bien interesante que tengo curiosidad y es a nivel de compositora, si querés, ¿no? A nivel de ya cuando Efecto Mandarina empieza a tener cada vez más y más piezas originales, es que compones una pieza, a veces la pieza incluso habla con algún tema incluso romántico, ya, si querés. Y vos estabas en un estado emocional en ese momento cuando la compusiste. 5, 6 años después, eh, ya has incluso crecido como persona y tenés que tocar esas piezas que tienen una carga emocional distinta. Ya no sos quizá la misma persona y bueno, al tocar en vivo se juega, se juega con la pieza igual y se le agregan cosas de repente musicalmente, pero eso de reinterpretar tu música, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Alguna vez pasó algo como que, pucha, esta canción, tengo que tocarla, pero ya no siento lo mismo? O quizá ahora entiendo de qué trataba esta canción, ¿en verdad? ¿Te ha pasado algo así con tus piezas? Mira, es linda esa pregunta porque yo creo que todas las canciones que he escrito están en algún lugar de mi cuerpo, están ahí. Entonces, cada vez que las canto, si bien de pronto hay algunas que ya no siento la emoción de lo que estaba diciendo en ese entonces, la siento propia, la siento en algún lugar de mí misma, entonces nunca he sentido que estoy interpretando una canción mía sin sentimiento, ¿me entiendes? Siempre la siento de la misma manera. Es casi como que vuelvo a ese lugar, vuelvo a ese momento y por suerte creo que hasta ahora no me arrepiento de ninguna de las canciones que he escrito. Creo que no me arrepiento. Para mí son todas como cicatrices que uno ha tenido y que es importante asumirlas y valorarlas y agradecer también por esas cicatrices porque son las que lo hacen crecer a uno, ¿no? Si me ha pasado, digamos, te puedo decir algo con una canción así, que obviamente porque no es mía, es Collita, digamos, ¿no? Que es así como, canta Collita, así, ¿no? Pero a pesar de eso, yo con esa canción tengo un agradecimiento, sí, infinito por todas las puertas que me ha abierto, pero sí, es como mi persiana americana, es mi creep, digamos, ¿no? Que así, pero siempre igual estoy agradecida y siempre amo. Pero con mis canciones, como te digo, están ahí y yo estoy ahí con ellas. Sí, eso es bien interesante, ¿no? Y eso me pongo a pensar, porque cuando escuchas de músicos, por ejemplo, igual que
tal cual comentabas, como esa canción de que hay bandas que ya no tocan ciertas canciones porque le llegó al huevo, o sea, dicen, no, esto ya no tocamos porque no, ¿no? Y muy rara vez tocan la canción y cuando la tocan es un evento, ¿no? Sale en internet, ah, tal banda tocó esta canción después de 15 años que no la tocaba, digamos. Entonces, sí me pareció muy loco eso de la evolución de una pieza, o como también a veces musicalmente las, las bandas modifican sus piezas en vivo y, por ejemplo, eso siempre ha sido un conflicto mío, de ir, por ejemplo, a un concierto y estar tan acostumbrado a la pieza del CD, que nosotros todavía somos esa generación que tuvo CD, y cuando estás en el concierto en vivo, de pronto escuchas una versión distinta de la música. Y es Ujú. como, al comienzo para mí era como frustrante porque era, ah, yo quería esta canción tal cual el disco, pero luego cuando vas conociendo cómo funciona y vas conociendo gente amiga música, decís, ah, obvio, las personas han evolucionado, han modificado porque seguramente quieren redescubrir sus propias piezas musicales, supongo, ¿no? Sí, de hecho eso nos pasa mucho con Efecto Mandarina y eso es algo que hemos aprendido del jazz, porque si te das cuenta, los jazzeros, todas las canciones que tocan, bueno, la mayoría, fuera de los creadores, las canciones que tocan los jazzeros son standards, ¿no? Hay libros, el Real Book de Standards de Jazz es lo que tocan todos los jazzeros, pero el clic ahí está en reinterpretar, en justamente tener la estructura de la canción y a partir de eso improvisar, a partir de eso pasarla, hacer tuyo el tema y pasarlo por tu esencia y hacerlo a tu manera. Entonces, siempre pasa lo mismo. Con nosotros siempre pasa lo mismo. Es como que tocamos Ódiame, pero vamos a tocar Ódiame de mil maneras diferentes. Vamos a hacer cortes donde no había cortes. Vamos a, ¿no? Porque eso nos divierte como músicos, ¿no? Justamente no encontramos la gran exactamente igual, porque no nos sorprende a nosotros como músicos. De pronto al público es así como, no, ¿por qué hacen esto? Pero generalmente, si tú no te estás divirtiendo y te aburres tocando tu música, ya no sé, ocúpate de otra, haz otra cosa, digamos, ¿no? La cosa es no que no llegues a eso, porque la idea de la música para mí es que si bien es un trabajo, no tiene que parecer un trabajo. Tiene que ser algo que disfrute siempre y que voy a seguir disfrutando y el momento en el que yo me aburra de lo que estoy haciendo, pues a otra cosa, no dejar de hacer música, pero hacer otra música, porque no se trata de eso, creo, ¿no? Claro, no, totalmente. Oye, y ah, en todo esto, empezás a destacarte en Efecto Mandarina se empieza a destacar igual. Y comienzan a aparecer las giras nacionales, las invitaciones internacionales. ¿Cómo has sentido vos el hecho de ser mujer música en Bolivia y de ser la única mujer en tu banda? ¿Te has sentido que ha sido fácil, ha sido una lucha? Porque mal que mal yo creo que podemos estar de acuerdo que Bolivia no deja todavía de ser un país machista y, desde los amigos, la familia, supongo que tu familia no es así, obviamente, pero siempre hay el comentario, ¿no? De como mujer deberías hacer, deberías tener esto, te llega indirectamente, o sea, aunque vos no lo pidas, te llega esa cosa, pero ¿cómo lo has llevado? ¿Has tenido buenas y malas experiencias con eso? Mira, yo creo que por suerte, o sea, he tenido dos hermanos hombres, entonces me he sabido defender desde chiquita, no es que me pegaban para nada, pero creo que sí como que he criado un carácter un poco más fuerte, entonces yo tengo un carácter más fuerte y siempre me hago respetar y siempre me he hecho respetar, entonces creo que eso también me ha dado la seguridad de desde mis 17 años irme a tocar al Thelonious con un montón de señores y sentirme tranquila, ¿me entiendes? Y Mm. que mis papás también se sientan tranquilos, porque era una cosa muy extraña. Y yo a mis 17, 18 yéndome un martes a las 8 o 9 de la noche al Thelonious en la 20 de octubre, donde habían cuatro señores tocando y dos gringos de público, ¿me entiendes? O sea,
Obviamente es algo que puede generar miedos, puede generar un montón de cosas. Obviamente siempre mis papás con el cuidado de te vas a cuidar, de vente en taxi conocido, cosas así, ¿me entiendes? Porque sí, es peligroso también para una mujer salir de noche y el mundo de la música puede llegar a ser peligroso, pero yo creo que justamente como yo me he criado y como siempre me he manejado en este mundo musical, he tenido la suerte también de aprender a relacionarme con los músicos, aprender a relacionarme con mi banda. Problemas de banda siempre hemos tenido, problemas de ego de banda siempre van a haber y creo que los hemos aprendido a solucionar. Yo me he puesto siempre firme, siempre han habido este tipo de cosas y creo que a mí sobre todo salir me ha ayudado un montón porque muchas veces cuando uno está mucho tiempo aquí adentro, empiezas como que a creerte cuentos de que tu banda es lo mejor o de que de pronto sí, eres la mejor cantante o eres el mejor guitarrista o eres el... Cuando no, o sea, hay que salir y darse cuenta cruzando el charco de que hay millones de músicos que están haciendo un trabajo maravilloso allá afuera y que no es necesario todo ese tipo de mezquindad. Entonces, ese tipo de problemas, más que nada, he podido, creo, manejarlos de una manera mucho más inteligente, por así decirlo, porque sobre todo, como tú dices, vivimos en una sociedad machista en el que una mujer no puede ser más exitosa que un hombre, o una mujer no puede tener la razón o no puede imponer sus ideas, pero yo creo que siempre he impuesto mis ideas. Muchas veces han parecido caprichos para los chicos quizás y hemos discutido por eso, pero al final yo creo que sí terminaron dándome la razón en muchas cosas. Yo me ponía caprichosa con el tema de los videoclips, me ponía caprichosa con el tema de la escenografía en un concierto. Yo quería gastar 1.000 pesos en una tela, pero es que es mucha plata. No, hay que gastar 1.000 pesos en la tela, porque para mí era importante tener una escenografía de Yayoi Kusama atrás, porque sí, ¿entiendes? Entonces, de pronto he tenido que luchar con muchas cosas, pero siento que he sabido manejarlas y he podido manejarlas porque tengo un carácter un poco más fuerte, quizás. Pero sí, es difícil, pero es importante hacerlo, porque si no lo hace una y no lo hacen las mujeres que estamos ahí ahora haciendo música, ¿quién? Entonces, eso. Claro, yo digo que es un tema a veces de educación y actitud, ¿no? Porque lamentablemente también pues creo que somos criados a veces con una especie de programación que te das cuenta, ¿no? Que son cosas mentales únicamente. Oye, y hay una cosa que quiero rescatar de lo que comentaste ahorita, de la importancia de viajar fuera y experimentar otras culturas, otros idiomas. Y una de las cosas que siempre me llamó la atención de vos es que escuchaba a Vero cantando en portugués, cantando en francés, no solamente en el disco, ¿no? Sino en cosas tuyas. Y bueno, el francés viene del colegio, porque estudiaste en el Franco, ¿no? Luego no sé si el portugués, cómo apareció en tu vida, pero a lo que me voy con todo esto es, ¿cómo ves vos la importancia de aprender otros idiomas? Que yo siempre digo, al aprender otro idioma te abre un mundo a literatura, música, cine, que es fascinante, ¿no? Porque el español igual es un mundo muy amplio. Pero el portugués, por ejemplo, que yo amo la cultura portuguesa, la de Brasil, la cantidad de música es infinita. Y es súper increíble cuando entendés otro idioma y te abre las puertas a otro mundo. Entonces, ¿qué tan importante para vos ha sido el tema del inglés, del portugués, del francés en tu vida y de lo que te ha abierto hacia el mundo? Mira, yo creo que es hiper importante poder tomarte el tiempo de aprender un idioma, aunque sea uno. Yo he tenido esta suerte de estar en el Franco porque mi colegio era lo máximo, yo lo amo y siempre lo voy a amar, aparte que era corcha, pero obviamente el francés desde maternel, que es como pre-kinder, es como, claro, maternal, digamos, ¿no? Era mi segunda lengua, entonces esa la aprendí 14 años en el colegio y luego como yo estudié en el literario, porque nos separan en tres, en literario, científico y económico, yo estaba obviamente en el literario y en el literario te enseñan un idioma más, obviamente aparte del francés aprendes inglés, pero en el literario aprendías portugués.
Entonces he tenido esta suerte de aprender los tres idiomas en el colegio y, y tenía unos profesores tan increíbles. Mi profesora de portugués nos pasaba canciones para aprender, obviamente, entonces ya estaba involucrándome en la bossa nova, en la música popular brasilera, y lo mismo con mi profesora de inglés que nos hacía escuchar The Doors. Entonces, yo así, por eso igual amaba mi colegio, porque era así como que te abrían al mundo del arte. Yo creo que la cultura francesa siempre tiene esa cosa que es bien importante, que es mucha literatura y mucho arte. Entonces, desde ahí yo obviamente tenía mucho gusto por leer y leía en otros idiomas y saber otros idiomas te abre la cabeza a la cultura. Entiendes cómo piensan, entiendes qué piensan por la forma en la que escriben, entiendes su música, entiendes su cine, entiendes sus autores. Creo que es súper, súper, súper importante lograr y poder estudiar un idioma porque, como te digo, a mí me ha ayudado un montón a entender las maneras de las personas, a entender sus culturas, a entender cómo se canta una bossa nova, por qué estás en la cabeza eh, de un compositor brasilero que está en una playa y está diciendo, mira, qué chica tan linda, qué triste que yo esté tan solo. La Garota de Ipanema es una oda al ser brasilero, digamos, al ser, ¿no? Lo mismo que la música súper alegre, la alegría no es solo brasilera, como dice Charly García, no Mm. sé, para mí toda la música te habla de quién está detrás y es súper importante aprender más idiomas para entender justamente qué es lo que estás diciendo. Igual, yo siempre les digo a mis alumnas y alumnos que cuando canten una canción, no la pueden cantar sin saber qué están diciendo. Entonces, si no sabes inglés, vas a Google, me traduces esa letra y entiendes lo que estás diciendo. Es tan importante y tan fundamental cuando eres cantante saber lo que estás diciendo, porque si no sabes lo que estás diciendo, ¿cómo lo vas a transmitir? Digo yo, ¿no? Entonces, es súper importante y ahora tenemos todas las facilidades de Google Translator, lo que sea. Así que yo, como te digo, he tenido esa suerte y creo que he sabido aprovechar, he aprendido a aprovecharla con el tiempo y por eso canto en varios idiomas, ¿no? Para mí es muy interesante porque, y se nota en cómo vos lo interpretás, porque cada idioma tiene sus vibraciones, ¿no? El portugués, por ejemplo, yo siento que sí o sí, todo lo que se haga en portugués en música tiene siempre su peso de saudade, por ejemplo, que es una palabra tan fantástica que refleja tantas cosas y que me gusta mucho eso a mí, por ejemplo, del portugués, que tiene palabritas o frases que reflejan demasiadas cosas, ¿no? Que lo hacen mucho más apasionado. Y es muy interesante, como vos decís, cuando escuchás samba de Elsa Suárez, de Cartola, de esos momentos, de esas épocas, hasta la época actual, hay realmente una energía y una pasión muy interesante que está ligada totalmente al idioma, ¿no? Igual que en francés. Y a mí me gusta mucho que, y quizá por lo que vos dominás bien los idiomas, que casi son, te diría, hasta cuatro veros distintas. Una es la francesa, otra es la portuguesa, otra es la en inglés y otra es en español, ¿no? Hay una diferencia, ¿cierto? Sí, sí, de hecho, yo no es que no es que sea esquizofrénica o tripolar, pero siento que es ahí cuando me doy cuenta que no es la persona, no soy yo, ¿entiendes? Es la música que está hablando a través de mí. Y eso es importante porque cuando te das cuenta de que es la música lo que más importa, sueltas muchas cosas, sueltas muchas cosas. Entonces, de hecho, sí, yo cuando estoy cantando en portugués, siento que estoy cantando en portugués. Cuando estoy cantando en francés, estoy ahí, cuando canto Edith Piaf, yo cierro los ojos y estoy en una calle húmeda en París en el invierno, no sé, realmente me hago películas en la cabeza y tal vez es pues bueno, tal vez es nada malo, no sé, pero eso hago. No, claro. Y hay una cosa bueno,
que me da curiosidad porque, como comentaba al comienzo, eh, tenemos muchos amigos en comunes que son cineastas y el cine eh, es parte de tu vida, eh, que no es algo que lo comentes tanto en las entrevistas, pero yo sé que es así, ¿no? El cine y las bandas sonoras. Y entonces, en una entrevista, no, no entrevista, miento, en una charla TEDx que creo que comentaba acerca de tu tesis, ¿cierto? Ujú. Sí, sí, sí. De hecho, obviamente, bueno, yo estudié comunicación, pero siempre quise ligar mi profesión con lo que me gustaba, que obviamente es la música, ¿no? Entonces, y el cine. Entonces dije, ¿qué puedo hacer para hacer una tesis que tenga que ver con estas cosas que me gustan? Porque yo no iba a hacer un trabajo de tesis por cumplir, porque no. Entonces decidí enfocarme en hacer cine y las bandas sonoras en el cine boliviano. Entonces explicar básicamente la manera en la que la banda sonora acompaña. Por banda sonora te hablo desde el soundtrack hasta los diálogos, sonido ambiente y etcétera, que fue un trabajito tremendo, pero que amé hacerlo porque entiendes muchas cosas, entiendes justamente la emotividad de la música y cómo la vida es una película acompañada de una banda sonora constante. Entonces, me gustó mucho hacer esa tesis. No, claro, totalmente. Y te pregunto esto porque para mí eh, la música siempre ha estado ligado al cine. Yo lo que más escucho son bandas sonoras. Y yo catalogo cualquier música entre cinematográfica y no cinematográfica. O sea, hay músicas que siento que sirven para bailar y para pasar el tiempo, para escuchar, pero siento otras músicas que evocan imágenes en mí y entonces esas las catalogo como cinematográficas. Y, Claro. lo encuentro muy interesante porque creo que lo que hace universal a la música es la melodía, no siempre es la letra, porque no siempre entendés las letras, ya sea en francés, portugués o en inglés, pero la combinación de esas frecuencias entre las voces y la música, que son tan agradables de sentir, hacen que, creo, que tengas estas sensaciones que te hagan querer volver a escuchar, ¿no? Querer volver a repetir. Y por eso escuchás una y otra vez las piezas y de pronto tenés músicos favoritos o canciones favoritas por esto, ¿no? Y me daba pues mucha curiosidad porque escuchando de la discografía de ustedes, justo te quería preguntar, hay dos piezas, hay una canción que se llama Luz, si no me equivoco, y, y en dos discos está grabada una en vivo, digamos, vamos a decir, más cruda, y en otro está más arregladita. Pero esta versión más arregladita de Luz tiene, creo que mi momento favorito de toda la discografía de ustedes. O sea, a lo que yo encuentro de cinematográfico, que es después del coro que hay un piano. Pero no es un piano, porque creo que antes del coro hay como un pequeño piano, luego viene el coro y de pronto hay una especie de, el piano cambia a una especie de pausa. Y es Sí. tan fantástico, ¿entendés? Y son esos momentitos a mí que rescato de las piezas musicales, ¿no? De que escuchás las músicas justo porque tenés tu momento favorito y querés llegar a ese momento favorito. Y a lo que voy Sí, con esto es, yo sé que vos sos alguien que vive música, escucha música. eh, ¿Qué es para vos lo que encontrás atractivo de la música que escuchás? ¿Qué es lo primero que se te llama la atención cuando descubrís algo? yo creo que lo que siempre me llama más la atención es la melodía, justamente. Yo siempre busco las melodías y creo que eso es algo que siempre me va a llamar la atención, porque la melodía para mí la melodía es lo universal de la música, es justamente eso que te va a atraer, ¿no? Y que te va a decir, es el leitmotiv, ¿no? El leitmotiv es algo que se repite, entonces es justamente eso para mí. Cuando escuchas una melodía que te agarra, eh,
ya tengo así como que cierto amor por esa canción. Luego, en segundo lugar, lo que me agarra es el ritmo, ya sea percusión o ya sea un buen bajo. Creo que si una canción tiene groove, a mí me tiene. Así que esas son las cosas que más veo. Y luego, obviamente, presto atención a la letra, pero te estoy hablando así de lo más básico, básico. Lo primero es la melodía, luego es el ritmo, el groove, y luego presto atención a la letra, porque también me gusta mucho leer, entonces me importa lo que está diciendo la letra. Justo hoy estaba quejando en Instagram de que todo el mundo está compartiendo un reggaetón horrible, que la letra dice, ay, qué rico, Dios mío, qué rico, y es así una letra súper misógina que habla de una chica a la que no le podía decir que no a un chico, porque no sé, o sea, es terror ya. Y era como que justamente decía, qué importante que es decir cosas en la música, ¿no? Porque justamente la música se te queda, cuando tienes una buena melodía se te pega. Y es un mensaje subliminal que te está llegando y te está llegando durísimo. Y si seguimos escribiendo esas canciones que no dicen nada más que misoginia, es como, es grave, porque es lo que se escucha también ahora y es como muy facilón. Entonces, no sé, para mí es importante una melodía, un buen groove y una buena letra que te diga algo, que te inspire a algo. Claro. Oye, y aquí tengo una pregunta un poquito más técnica. ¿Cómo, cómo escuchas tu música? Por ejemplo, Fiona Apple lanzó un disco en la cuarentena. Me Cuando, lo he tragado ese tipo así. claro, yo igual lo escuché 2 millones de veces, ¿no? Porque también igual son de esos álbumes que esto es raro, esto es mi opinión personal. No todos los discos se pueden escuchar enteros de un solo saque. No sé por qué. Yo, para mí son los discos contados de ciertos artistas que yo pongo play a la primera canción y pasó la hora y llego y es como un viaje narrativo. No siempre pasa. Es medio complejo lograr eso, creo, técnicamente o artísticamente. Con Fiona Apple yo la verdad que me disfruté mucho eso porque le ponía play y escuchaba todo con mucho gusto. Pero cuando vos estás esperando el disco de un nuevo artista que has escuchado que va a sacar y sale, ¿tenés algún ritual o una forma de escucharlo? ¿Lo escuchás entero? ¿Cómo haces para escuchar tu música? No, la verdad es que no tengo rituales, no me complico. Si quiero escuchar una nueva canción, la escucho y ya tengo mis momentos en los que realmente cuando quiero sentarme y poner un disco, lo pongo y lo escucho de arriba abajo y lo vuelvo a poner 3 veces. Eh, pero, pero digamos, para de buscar nueva música y decir, ok, voy a escuchar esto, no, generalmente los discos que escucho enteros o son discos de artistas que realmente me gustan mucho, como Fiona Apple, este último disco, o discos que ya tengo acá que sé que quiero escuchar. El otro día, por ejemplo, no sé, me desperté con muchísimas ganas de escuchar los 11 episodios sinfónicos de Cerati y lo escuché entero, lo puse 3 veces, así 3 veces. Entonces, soy ese tipo de persona igual, que si me gusta algo, le doy palo. Ay, ay, ay. Claro, ¿no? Sí, igual a mí me pasa cuando con las películas, ¿no? Pero obviamente las películas, verlas enteras, yo por lo menos soy de las que ve hasta 20, 30 veces una película cuando me obsesiono. Bueno, también por ya, porque seguramente vos capaz que hacer lo mismo hasta para estudiarlas de alguna forma, ¿no? De estudiar qué está pasando aquí y cómo pasan. Porque lo interesante, tanto en la música como en el cine, o donde creo que los dos se unen fantásticamente, es que cuando una película fluye como una música es cuando funciona para mí. Donde no la Ujú. estás intelectualizando, simplemente la estás sintiendo, ¿no? Que es lo que uno desea, supongo que pase con cualquier música que uno haga, ¿no? Eh, que estés en el proceso únicamente de sentirla y no estés pensando en la voz maravillosa o este bajo, sino que estés dejándote llevar y en escucharlo nuevamente comenzás a apreciar los pequeños detallitos, ¿no? De todo eso. Sí, 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 de hecho, uno va aprendiendo de cada detalle que escucha y siempre vas a encontrar cosas nuevas, ¿no? Descubres cosas nuevas. Ah, aquí sonaba un theremin o aquí sonaba esto, digamos. Sí.
Ve. Oye, y tengo una, con esto de la música y de los artistas, bueno, somos amigos en Facebook y alguna vez vos posteás en Facebook o en Instagram, más que todo creo en Facebook, siempre me ha dado curiosidad mucho de Frank Zappa. Ujú. Y, y para mí Frank Zappa es como en el mundo del cine Woody Allen. Es de la persona que escucha, pero no he querido escucharlo ni ver sus películas hasta cierta edad. Y ya cuando recién empecé a ver sus películas, creo que con cierta madurez las pude apreciar mucho mejor. Porque al comienzo tenía un rechazo a Woody Allen, yo por ejemplo. Y no me Mm. parecía, no me gustaba. Y luego veo Annie Hall y digo, fantástico, de mis películas favoritas. Y con Frank Zappa me gustaría que nos pudieras contar por qué te gusta, qué es lo que te identifica o te encanta de esta persona, al cual creo que es alguien que, uno de los músicos que admiras, y me da curiosidad qué es lo que te llama la atención de él, qué es lo que te hace cositas. A ver, voy a ser totalmente franca. Conocí Frank Zappa, obviamente gracias a mi hermano también, porque mi hermano es el que me abrió este mundo. Y lo primero que me gustó de Frank Zappa era así, el físico. Y así, estoy totalmente enamorada de Frank Zappa. Um, y luego, obviamente, empecé a escuchar la música y me parecía súper divertida. Y era como, técnicamente era difícil, pero yo decía, ¿cómo logra este personaje hacer música tan divertida, pero tan difícil al mismo tiempo? Y pasaba disco tras disco tras disco, y era como que alucinaba por la calidad musical, calidad técnica, pero al mismo tiempo, como, a ver, lo que hace Frank Zappa es música seria, cagándose de risa, o sea, perdón la expresión, pero hace música seria quitándole toda la solemnidad. Entonces me parece súper real. Aparte de eso, obviamente, todas las referencias que siempre me han llegado de Frank Zappa. De hecho, yo no sé si tú sabías, pero los Simpson están basados en la música de Frank Zappa. Matt Groening siempre ha dicho que él se basó en la música de Frank Zappa para hacer los Simpson, porque Frank Zappa, obviamente, lo que hacía era criticar la estupidez norteamericana. Mm, En todas sus canciones, él critica él critica actitudes, critica cierto tipo de personas y es como, es tan importante esa crítica que muchas veces yo digo así, ay, yo quisiera hacer una cosa así, pero luego a mí no me nace, es como que prefiero apreciarla en una persona que ha decidido hacer desde música clásica hasta jazz, hasta rock progresivo, luego rock de los 50, rock and roll, o sea, es una persona que puede hacer todo y puede hacer lo que quiera y puede hacerlo súper bien. Entonces, toda su música me parece igual, súper cinematográfica. No sé si has escuchado el Waka Waka, pero ese disco para mí es como estar en Vice City, así en una serie de los 70s. Digamos, ¿no? Entonces, todo. Luego, sus letras son maravillosas. Los músicos que ha escogido para que toquen con él, Steve Vai, Adrian Belew, o sea, todos los músicos que han tocado con Frank Zappa son músicos que obviamente han estado en otras bandas. No sé, en King Crimson, ponte, ¿no? Adrian Belew, eso es como, es un musicazo que no ha tenido el éxito que han tenido otros porque justamente no era políticamente correcto, pero era correcto, ¿me entiendes? O sea, para mí el tipo más correcto de la música era Frank Zappa y de la vida. El tipo estaba siempre súper involucrado en lo que era el tema de que la gente vaya a votar. Era hiper antidrogas en la época en la que todos los setenteros estaban muriendo por así sobredosis. Se han perdido así músicos como Jim Morrison, se han perdido así todos estos, el Club de los 27 básicamente, por drogas y Frank Zappa era así como que no sean idiotas, claro. digamos, ¿no? Es una persona que la tenía demasiado clara, así la vida, la música, lo que él quería hacer y no sé, justo tengo una biografía que es alucinante de él
Y creo que es una persona de esas personas que son importantes. Era un genio, para mí, genio de la música. Oye, ¿y no te parece interesante cómo hay estos tipos de músicos que vos te preguntás y decís, ¿qué sería este músico hoy con las redes sociales? A cuánta gente podría llegar hoy? Porque antes, realmente, no sé si vos llegaste a hacerlo esto, pero me acuerdo que aquí, por lo menos en Santa Cruz, había unas poquitas tiendas de discos por ejemplo, mis únicos discos que yo me compré en la vida eran de Korn y Limp Bizkit, ¿ya? Entonces los pedía y te llegaban después de tiempo, tenías tu disco físico, ¿no? Pero ahora con las redes sociales, de pronto descubrí tal banda en Suecia, tal banda en Japón, y se abre un panorama increíble de músicos que es hasta, creo yo, abrumador, ¿no? De todo lo que hay. Entonces, ¿vos qué reflexión tenés de esto, ¿no? Porque hay tantos músicos, a mi punto de vista, que eh, pudieran ser más relevantes hoy, que fueron en los 70 y 60 de repente, pero la comunicación o la expansión de la música estaba más limitada, ¿no? Yo creo que sería igual. Sería igual porque cada músico tiene su público no, bueno, yo no sé cómo es la mayoría de la gente, pero si a mí me ponen una publicidad igual de cualquier música o cualquier cosa que los tres primeros acordes no me llaman la atención, no voy a escucharlo, ¿me entiendes? Entonces, yo estoy como, no sé, tengo mis estructuras de cómo escuchar la música y qué asimilar y qué no, no sé cómo será el resto de las personas. Entonces, de pronto, si, por más de que te bombardeen de información, todo depende de cada persona de si la recibe o no. Por eso te digo que yo creo que sería, para mí en todo caso sería igual, porque si hay algo que no me llama la atención, igual me lo están poniendo, no lo voy a ver. Pero tal vez hay gente que sí, dice, bueno, a ver, veré, pero no, no sé, yo creo que al final uno siempre va a ir por donde quiere ir nomás. No, claro. No, pero el tema de las redes sociales, y cómo ha, digamos, respaldado a músicos independientes, porque antes era todo muy monopolizado con las disqueras, y el tema de ser independiente, porque, bueno, a veces creo que la gente se olvida que, bueno, creo que el músico hace su dinero de los conciertos más que de los discos y hoy menos todavía porque hoy haces un disco y tiene que salir casi de gratis en Spotify y bueno, si sale en iTunes y se vende, bien, pero vas a ganar de los recitales, ¿no? Y estas herramientas digitales he visto que han sido de mucha ayuda para artistas emergentes en el tema de poder incluso identificar dónde está su público, qué países escuchan su música. ¿Y por qué te digo esto que me parece fascinante? Me acuerdo una anécdota de Jarabe de Palo con la canción Flaca, creo. Sacan ese disco, hacen su gira, todo, y años después el disco llega a Italia. Años después. Y se vuelve un hit en España. Y de pronto le hablan, le dicen, brother, hay gira para hacer en Italia. ¿Qué? Esta canción es número uno. Y entonces era como, wow, o sea, ¿no? En esos tiempos viajaba la música un poquito más lento y de pronto ellos estaban haciendo gira en Italia con una música que ya estaba, si querés, ya en otra etapa de ellos, ¿no? Ujú. Entonces, pero también a mí lo que me da pena también es que, y no sé qué pensás de esto vos, es el tema también del bombardeo de música que es así ya muy fast food. Se la hace para que se consuma rápido y next. Entonces siento que de los músicos que nos gustan de los 70, 80, eh, yo siento que esa música era más épica incluso. Y ahora hay piezas que son buenas, pero no sentís quizá la misma epicidad de esas piezas antiguas, ¿no? ¿Qué pensás vos de eso? Mira, yo creo que cada época tiene sus artistas y es por algo. Yo sí he encontrado discos actuales que para mí son épicos. Para mí escuchar
el Retrograde de James Blake es épico y es música hecha en su compu, en su cuarto, así, y ya, y creo que es una obra maravillosa. Obviamente es diferente, ¿no? Pero creo que es cuestión de encontrar las cosas que te gustan y obviamente sí es mucho más fast food, pero sí van a haber artistas que no están en ese plan. Y ahí va a ser la decisión de cada uno si tragarse la hamburguesa o no. Y, y creo que sobre todo eso es una responsabilidad de los artistas también y de los músicos, eh, ser honestos con su música, ¿no? No sacar canciones para si One Hit Wonder, digamos, ¿no? Yo creo que eso es una responsabilidad que tiene cada músico, pero no puedes decirle a alguien, che, no hagas un tema reggaetón para que todos lo compartan, porque al final también hay, como en todo, hay un negocio de la música que está por detrás y que mucha gente de pronto invierte para recuperar y están haciendo este tipo de cosas. Yo no digo que yo no invierta para recuperar, por supuesto que sí, pero creo que lo hago de una manera más orgánica y muchos músicos están haciéndolo también de una manera más orgánica. Entonces, como todo, siempre va a haber blanco y negro y está en cada persona. Mientras más te eduques en lo que te gusta, mientras más te eduques en la música, más descubras otras culturas, otras cosas, no vas a comerte la hamburguesa. O sea, si sabes que de pronto puedes cocinarte un plato maravilloso, vas a decidir comerte el plato maravilloso con más paciencia que embutirte la hamburguesa, ¿no? Claro, no, totalmente. Y bueno, viniendo de esto, digamos, de la cantidad de música que hay, está esta otra contraparte que me gustaría escuchar tu opinión, y es el silencio. ¿Qué papel juega el silencio en tu vida como compositora y como artista, como persona? Porque, bueno, la música es vibración, vibración y frecuencias y todo, pero también el silencio es muy importante porque si no hay ese equilibrio, creo, no se valora ni la música, ¿no? Ni la misma parte quieta que es el silencio. Y te lo pregunto esto porque en una entrevista leía que cuando te fuiste a Nueva York estabas también en un proceso de vos estar chill out, de escuchar música, de conocer gente, no estabas en un proceso, o sea, era como casi no voy a decir un break, pero estabas, digamos, en una búsqueda de algo. Y a eso lo relaciono con el silencio. Entonces no sé qué papel juega el silencio en tu vida o cómo lo usas. Mira, es interesante eso porque justamente esa época de mis viajes, yo más bien escuchaba mucha música, creo que porque me sentía muy sola estando tan lejos también, y a ratos como que era mi compañera, pero estando acá es algo rarísimo que muchos músicos tal vez o gente que piensa que yo estoy escuchando música todo el día, no, o sea, yo no estoy escuchando música todo el día, de hecho ahorita estaba todo calladito y me gusta el silencio, me gusta escuchar a los pajaritos, me gusta escuchar el sonido del río, me gusta escuchar de pronto cosas mucho más orgánicas. Yo no soy una persona que no puedo caminar en la calle con audífonos, no puedo. Yo necesito escuchar el sonido de la calle, para mí el sonido va más allá de la música también. Puedes escuchar muchas cosas en el ambiente, en el sonido ambiente de la vida. Creo que también hay música y me gusta escuchar muchas veces esas cosas y como tú dices, es muy importante el silencio. Obviamente me tomo mis momentos para escuchar un disco entero, me tomo mis momentos para escuchar algo, pero también prefiero eh, comer mucho silencio para que eso también me permita en mi cabeza estar creando otras cosas que siempre van a venir, ¿no? Y además el silencio total no existe, no sé, o sea, no sé si ubicas, pero hay un, o sea, John Cage, que es un músico maravilloso de música contemporánea, tiene sus teorías sobre el silencio y básicamente dice que no existe, ¿no? Porque él estaba tan traumado con este tema del silencio que tiene su obra
que se llama 316, si no me equivoco, o algo, sí, creo que es 316, que es una obra en piano Mm, en la que llega el pianista, se sienta, abre el piano y se queda 3 minutos sí, sí, 16 sí. sin tocar nada. Esa es la obra. Y John Cage hizo muchos estudios al respecto porque justamente él estaba explorando acerca del silencio y decidió meterse a una cámara anecoica para estar en completo silencio. Y la cámara anecoica es estas cámaras en las que se meten los astronautas justamente para sentir el silencio del espacio para luego irse, ¿no? Él se metió a una de a una de estas cajas, a una de estas cámaras y al salir dijo, el silencio no existe, Claro. no existe. ¿Por qué? Porque él escuchaba el latido de su propio corazón. Entonces es muy loco todo lo que puedes luego tripear con el tema del silencio, pero viéndolo desde una cosa mucho más superficial, yo creo que es súper importante el silencio en mi vida, en la vida de todos. Y en la música, sobre todo, y no sé si te das cuenta con la banda, tenemos muchos cortes, muchos silencios. Yo en la música que estoy haciendo ahora hay muchos silencios también, muchos cortes. Creo que eso es importante porque además el disco que estoy haciendo es de poesía, entonces la poesía tiene otra, otro, otro ritmo que creo que necesita siempre sus silencios para digerir lo que estás leyendo. Así que el silencio no es tiempo perdido, como dice Cerati. Sí, no, totalmente. Ya un poquito como para ir terminando, mi querida Vero, tengo mucha curiosidad con tu experiencia cuando fuiste a Nueva York, por lo que escuché y leí. Cuando yo siento que el boliviano, voy a generalizar con esto, pero yo tengo un argumento, por ejemplo, o un término que uso, que es el término que es el complejo boliviano. Y es el tema, por lo menos en los artistas, de no creérsela, de dudar de que no mereces o que no podés alcanzar ciertas cosas. Y lo he visto en colegas. He visto colegas que han sido invitados, por ejemplo, dentro del cine, a festivales con sus películas y ellos prácticamente boicotearon sus viajes porque no daban el siguiente paso. Y cuando yo, por un cortometraje, me dio la opción de ir a Los Ángeles, a Hollywood, tuve ese conflicto porque llegué a pensar que no merecía eso, ¿entendés? Y fue un proceso de decir y entender que está bien. Y lo que me pasó cuando estuve en Los Ángeles fue de las sensaciones más bonitas de mi vida porque me sentí en mi tribu. Allá se respira y se habla cine y televisión y actores y películas y todo eso, con todo el mundo. Y entonces jamás me sentí más, digamos, en mi lugar, si querés, como fue en esa ciudad. Y bueno, con lo que leía, con tu experiencia en Nueva York, ¿cómo fue esto de conocer artistas nuevos, de conocer esta comunidad de gente que es más tu tribu? No sin desmerecer o despreciar Bolivia, pero creo que todos tenemos, si querés, nuestras tribus con los que nos juntamos y nos sentimos como que nos motivan y nos hacen impulsar a ser mejores en lo que hacemos, ¿no? Pero ¿cómo fue esto de descubrir esta música y estos ambientes en Nueva York? Mira, tal cual, yo creo que sentí un poco como tú también el hecho de conectar con gente a la que yo en una situación normal admiraría así increíblemente. Conocer a esa gente para mí fue maravilloso y fue también muy inspirador, como tú dices, porque te das cuenta de que son seres humanos haciendo exactamente lo mismo que tú, tratando de crecer, tratando de hacer música, eh, viviendo las mismas cosas, sintiendo las mismas cosas, te sientes ser humano, pues cuando encuentras a tu tribu, ¿no? Y es bien importante, yo he vivido eso, exactamente como tú dices, sin desmerecer a mi tribu acá, que amo y adoro y que es con la que he aprendido y he crecido y soy quien soy. Pero justamente encontrar otras personas también te abre la cabeza a otras cosas y creo que para mí ha sido súper importante además entender la humanidad de todas estas personas, que justamente es lo que te decía, ¿no? Es gente tranquila que está haciendo su vida igual que todo el mundo y que tú
quizás tenías en un pedestal muy alto, pero están en lo mismo que tú y están luchándola y y esa es la vida. Y creo que cuando sales te das cuenta de que hay un poco más allá de tu burbuja también, ¿no? Y eso es bien importante y bien fundamental. El otro día justo pensaba un poco en eso, pensaba en muchas cosas y me salió una frase que decía, es tan importante no ser importante. Me salió esa frase porque estaba pensando en muchas cosas, ¿no? En cómo aquí la gente, esas ganas de poder que muchas veces nublan la cabeza de las personas, de los políticos, de los músicos, de todo, y es como que, uf, es tan importante tener un baño de humildad en algún momento, de no sentirte así nadie, y eso me pasaba a mí en Nueva York, por eso yo amaba ir a Nueva York, porque nadie me conocía, o sea, nadie. Iba a la calle y así nadie. Y era tan lindo sentirse nadie que, o sea, obviamente no soy alguien, pero a lo que me voy era como que no había este reconocimiento extraño, esta cosa, ¿no? Que pasa. No es que no sea agradecida, pero es importante no ser importante en algún momento. Eso. No, totalmente. Y es así porque aquí lo que me preocupa mucho en Bolivia es que muy rápidamente haces algo y de pronto sos lo máximo, sos lo mejor, sos Jesús. El techo es... Claro, exactamente. Y es muy complicado obtener opiniones objetivas de gente que te pueda decir, oye, esto está una mierda, ¿no? Y vos, ¿es verdad? Podás decir, ah, es cierto. Yo, por ejemplo, tengo un amigo en común, que es nuestro querido Ian Spons, que es uno de los pocos brothers al cual yo le puedo mostrar algo y lo que él diga, eh, totalmente lo acepto, porque él es muy honesto, porque entiende el contexto y eso me encanta de él. Él entiende todo y cuando ve un trabajo no lo ve únicamente por lo que sea bonito o feo, sino que entiende, empatiza también en cómo se hizo todo lo que pasó. Y creo que es súper importante tener esas personas en la vida de uno, ¿no? De que te puedan dar esas opiniones honestas, ¿no? ¿Vos tenés alguna persona o un grupo de personas que sea esa a la cual puedas acudir y preguntarle, oye, mira esto, ¿qué te parece? Y con confianza te pueda decir. Sí, de hecho, o sea, tengo mi Pao Sensebe que me dice todo lo que está bien, todo lo que está mal. Tengo así mi grupo, el Juan Richter, el Ale Loaiza, todos esos mis amigos son más cineastas que músicos, pero todos ellos siempre me dicen las cosas en la cara y eso es lo que me encanta de mis amigos, justamente que son honestos y que tienen una opinión, pero tiene una opinión con argumento, ¿me entiendes? No es alguien que va a venir a decirte, mira, esto es una huevada, pero porque sí. Es lo que decías con el Ian. Yo me acuerdo que, o sea, cuando el Ian me mostró el videoclip de La La La, yo lloré, o sea, me lo mandó en el Vimeo, me mandó la contraseña, me dijo, porfa, dime qué opinas, así, me lo mandó y te juro que yo así mi lágrima y le dije, puta, no te has dado cuenta de lo que acabas de hacer. Y el otro, ¿por qué está mal? Y yo, está increíble, viejo, y así, esto es oro, así literalmente es oro. Le dije así, no puedo creer lo que acabas de hacer. Y el otro así, ay, jurámelo, gracias, no crees que me vayan a criticar. Preocupado él porque estaba viniendo a otra cultura, justamente mostrándonos nuestra cultura, ¿me entiendes? Y él tenía esa preocupación, pero yo le dije, o sea, si hay alguien que te va a criticar, es envidia, porque esto es oro. Y, y eso sí, tienes que tener estos amigos que te hagan críticas constructivas, es súper importante, pero críticas constructivas, que sean críticas, no amigos que critican, no criticones. Claro, claro, creo que eso es así, porque si no uno pierde a veces, creo, la objetividad y, y la idea pues siempre es crecer, ¿no? Y, y como decís, tiene, bueno, no sé, yo por lo menos siempre me he puesto, mis objetivos son siempre mis directores favoritos, ¿no? Paul Thomas Anderson y así, esos directores, y es como, ahí apunto. Y es obviamente un techo altísimo, pero por lo menos creo que me motiva a pesar de que no llega a ese nivel, pero creo que es un objetivo interesante, porque si no
te podés perder, ¿no? O sea, esto de estar en ejercicios artísticos no deja de ser complejo, ¿no? Porque es muy apasionante, pero al mismo tiempo están las otras responsabilidades de la vida de adulto con las que hay que lidiar y ser también buen hermano, buen padre, todas esas cosas, ¿no? Y es muy interesante con los músicos. ¿Nunca te pareció fascinante cómo de nuestros músicos favoritos han tenido una vida de mierda, así que vos decís, pucha, estas personas, yo los catalogo así, por ejemplo. Para mí hay dos tipos de músicos. Los músicos que son, creo yo, más intelectuales y pueden manejar su vida más ordenada y los que son músicos totalmente netos, que son demasiada pasión y son los que han tenido malas relaciones, son los que terminan suicidados, o sea, ves sus biografías y han tenido malas amistades y son demasiado, no sé si sienten mucho de repente y eso los abruma. Pero ¿nunca te pareció interesante eso con respecto de los músicos? Es muy, bueno, fascinante y triste también, ¿no? Porque no, no es bonito tener tampoco una vida así, ¿no? Sí, pero también está Frank Zappa, que tuvo una vida completamente normal y que hizo música increíble. No, exacto. Y para mí es Kubrick, por ejemplo, igual tuvo su casa bonita con su familia y haciendo sus cosas, si querés, de manera muy, muy organizada, igual sin drogas y todo eso. Porque si no, pues puede volverse muy intenso, ¿no? Y no sé, se puede complicar. Yo creo que cada vida es intensa a su manera y no me parece, no, o sea, sí, obviamente admiro muchos escritores, muchos músicos, etcétera, pero no me gusta tampoco romantizar el drama. Creo que eso es importante porque justamente eso es lo que luego conflictúa al ser humano normal, al ser humano promedio que quiere ser genio y para ser genio luego se mete un montón de Exacto. drogas y luego se da cuenta que, ups, no había sido nomás, entonces termina todo mal. Así que no me gusta romantizar al músico sufrido, ¿no? Me parece, cada quien tiene la vida que le toca y desde su lugar tiene que hacer el arte que le nace. Correcto, exactamente. Yo igual comparto lo mismo. Nada, solo para terminar, me gustaría que nos compartás durante este tiempo de haber hecho música, haber compuesto y seguir haciendo y estar apuntando a otras cosas interesantes. ¿Por qué haces música? Hago música porque lo necesito, hago música porque algo me dice que haga música y por la sensación que tengo al momento de compartir mi música y el feedback que me da la gente, creo que generar esa empatía es lo que me hace sentir humana. Entonces, creo que ese es mi cometido en la vida y por eso lo sigo haciendo y por eso lo voy a seguir haciendo. Súper. Bueno, y con eso vamos a terminar. Muchas gracias, Berito, de verdad, por aceptar la invitación. Era algo que tenía pendiente, o sea, Súper, Uri, mil gracias de verdad, igual a ti por la invitación y yo feliz de charlar contigo y bueno, espero que a la gente que nos vea le guste la entrevista y se divierta. sí, no, ojalá. Oye, pero entonces muchas gracias, mi querida Brito. Te deseo lo mejor y ya vamos a estar en contacto. ¿Ya? Súper, gracias, un besote y a todos igual, gracias. Gracias. Chao, chao. Hey, you. Come on, come to have fun.